Hola exploradores, ¿qué tal? Un nuevo día en el canal. ¿Y qué tenemos hoy? Hoy tenemos Tahuantinsuyo, el tutorial, ¿vale? Voy a intentar explicaros cómo se juega a este juego, que no es nada fácil ni de explicar ni de aprender a jugar, ¿vale? Pero voy a intentar resumirlo lo máximo posible y hacerlo lo más sencillo posible para que lo entendáis y por lo menos podáis empezar. Siempre os recomiendo que juguéis las primeras partidas con el manual y con las ayudas de jugador, porque la verdad que os van a aclarar bastantes dudas. Y aún así incluso a veces os podéis liar, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar con la preparación de la partida. Para la preparación de la partida, lo primero que vamos a hacer es colocar el tablero en el centro de la mesa. Pondremos la loseta del coricancha, que es esta loseta de aquí del hexágono, en el centro. Lo podemos poner de forma aleatoria. En la primera partida te recomienda que lo pongas tal y como viene en el tablero. Después cogeremos la loseta de festival, la podemos poner en un lado del tablero o aquí en el centro para que no se nos olvide la puntuación de los festivales, que veremos más adelante. Después, a cada jugador le daremos toda su madera, sus escalinatas, su alto sacerdote, sus marcadores de conquista y sus marcadores de puntuación. Sus marcadores de puntuación los colocaremos en lo más abajo del templo, que es esta zona aquí del tablero, y en el marcador 10 de puntuación. Después vamos a hacer la preparación de los trabajadores. Para partidas a 4 jugadores, como en este ejemplo que vamos a ver, usaríamos todos los trabajadores. En partidas a 3 jugadores retiraríamos 2 trabajadores de cada color del juego. Y en partidas a 2 jugadores retiraríamos 1 de cada color. Una vez hecho esto, cogeríamos 2 trabajadores de cada color y los meteríamos en la bolsa. Y de forma aleatoria, cada jugador va a robar 2, siempre diferentes. Si por algún casual sacara 2 del mismo color, cogería otro de otro color distinto y devolvería uno de los que ha repetido. Después cogeríamos todos los trabajadores y los meteríamos en la bolsa, exceptuando, ya sabéis, en partidas a 3 y 2 jugadores, que retiraríamos los que hemos visto anteriormente. Solamente en partidas a 2 jugadores sacaríamos de la bolsa de forma aleatoria 5 meeples y los colocaríamos en las zonas del tablero donde nos pone para 2 jugadores, bloqueando inicialmente estas ubicaciones. Una vez que tenemos los trabajadores dentro de la bolsa, colocaremos trabajadores al azar tanto en la aldea como en la zona de los nómadas, siempre siguiendo el tablero en función del número de jugadores. En partidas a 4 jugadores lo llenaremos completamente, en partidas a 3 jugadores colocaremos hasta en la marca de 3 y en partidas a 2 jugadores pues nos quedaríamos en donde no hay ningún número. A continuación pasaremos a la zona de preparar edificios, cartas, estatuas y demás. Como veis, lo tengo todo un poco aquí en tropel porque si no, no me cabría en cámara, ¿vale? Pero todo esto que vemos por aquí, exceptuando los meeples, iría en un lateral de la mesa. Lo primero que vamos a colocar son los edificios. Tenemos 2 tipos de edificio. Edificios de producción, que son estos de este señor, y edificios de acciones pasivas, que son estos aquí del infinito. Hacemos 2 montones, los separamos, barajamos y desplegamos 2 de cada tipo en un lateral de la mesa. A continuación cogemos las estatuas. Tenemos 6 estatuas distintas, pequeñas y grandes. Cada estatua tiene, como veis, un símbolo. Pues juntamos las estatuas por símbolos, pequeñas y grandes, y las ponemos en el tablero, abajo las grandes y arriba las pequeñas. Después prepararemos los tapices. Lo primero es que separaremos los tapices iniciales del tapiz normal. Como ves, tienen un color como distinto, que son los iniciales, que son estos 4. Estos los separamos. Después hacemos uno con el resto de tapices, los juntamos y barajamos. En partidas a 4 jugadores usaremos todos los tapices. En partidas a 3 jugadores retiraremos los tapices que pone el número 4 y en partidas a 2 jugadores retiraremos tanto los que pone 4 como los que pone para más de 3 jugadores. Una vez hecho esto, desplegaremos los 4 tapices iniciales y, siguiendo el sentido de las agujas del reloj desde el jugador inicial, que elegiremos como queramos, el juego nos dice que el último que haya recogido un vegetal, pero como siempre podemos hacer como queramos, elegirán un tapiz y se lo quedarán. En el caso de que sobren tapices, en partidas a 3 o 2 jugadores, lo que sobre se devuelve a la caja. Después prepararemos las cartas de ejército, que son estas cartas, las barajamos, hacemos un montón y las dejamos a un lateral. Tenemos que dejar un huequecito para hacer una zona de descartes. Y después prepararíamos las cartas de Dios, que son las amarillas, ¿vale?
Igual, barajamos las cartas y repartimos 8 cartas a cada jugador. Estas 8 cartas, cada jugador va a mirar sus cartas y va a elegir 5 para jugar y recibir los recursos que tenemos impresos, que iremos explicando en la iconografía según os explico el tutorial. Una vez que ha elegido 5, por ejemplo estos 5, los otros 3 se los quedaría en su mano. Igual, en el sentido de las hojas del reloj, cada jugador va a jugar sus recursos, que sería esto de aquí. A tener en cuenta que los podemos coger y así durante toda la partida las acciones y los recursos en el orden que queramos, porque un recurso que yo consiga ahora, por ejemplo, estas piedras de aquí me pueden valer para construir un edificio que es este icono. Entonces, cojo los recursos que yo quiera, hago lo que yo quiera de todo esto y después hago las acciones, por ejemplo, de construir, que esto sería construir una escalinata y construir un edificio. Una vez que he hecho esto, estas 5 cartas se devuelven al mazo, la de todos los jugadores, se baraja y se deja en un lateral de la mesa. Tenemos que dejar un hueco junto al mazo de dioses para hacer un pequeño despliegue de cartas. En partidas a 2 jugadores tendremos que tener 3 cartas desplegadas, en partidas a 3 jugadores 4 cartas desplegadas y en partidas a 4 jugadores 5 cartas desplegadas. Además, a cada jugador le vamos a repartir 2 piedras de recursos del suministro. Una vez hecho todo esto, los jugadores tendrán algo así en sus zonas de juego. Una vez hecho todo este despliegue, podemos empezar. En Tawantinsuyu tendremos que conseguir fama adorando a los dioses, recolectando recursos, construyendo tapices, construyendo edificios y haciendo un montón de conquistas. Como veis, podemos hacer muchas cosas en Tawantinsuyu para ser el ganador. Tawantinsuyu tiene un número indeterminado de rondas. El juego va a ir sucediendo en rondas y turnos hasta que se produzca el final del tercer festival. Una vez que se produzca el final del tercer festival, acabará la partida. Un festival, que sería lo que va a determinar un poco como estas rondas o eras, se producirá cuando se hayan acabado todos los trabajadores de la aldea. En el momento en el que no haya trabajadores en esta aldea, el jugador que ha terminado con el último trabajador se llevará la loseta de festival. El resto de jugadores harán una ronda y cuando vuelva al jugador con la loseta de festival, se producirá dicho festival. Antes de poder jugar a Tawantinsuyu tendremos que entender ciertos conceptos. Primero, la anatomía del tablero, ¿vale? En el tablero lo primero que tenemos que ver son que tenemos 4 recursos: patata, trigo, piedra y oro. Los 2 de patata y trigo son comida, ¿vale? Cada vez que el juego haga referencia a comida se refiere a uno de los 2 y el resto son recursos, la piedra y luego el oro como recurso comodín que podemos utilizar a cambio de cualquiera de los otros 3 recursos. Además, en el tablero tenemos la zona de la aldea, que ya hemos visto antes, y los nómadas, donde vamos a poder conseguir trabajadores. Tenemos 4 zonas de conquista en las esquinas, la zona 1, la 2, la 3 y la 4, que tienen unos nombres muy raros y muy difíciles que no puedo pronunciar. Y en el centro, como veis, tenemos la colina. La colina es este pentágono en el que vamos a dividir en distintas zonas para entender ciertas cosas a la hora de jugar. Todo es la colina, un triángulo en el centro, como este, sería una sección, cada una de las líneas que vemos así sería una terraza, tendríamos la terraza inferior, la terraza media, la terraza superior y en el centro el coricancha. Y además tenemos los segmentos, que un segmento sería un trozo de terraza de una sección, es decir, esto de aquí sería un segmento. Esto es importante que lo entendamos para la hora de colocar los trabajadores. Y por último tenemos la zona aquí del templo que nos va a ir dando puntuación según vayamos adorando a los dioses. Así, en cada turno, cada jugador puede hacer 2 acciones. Estas 2 acciones será colocar un trabajador en Tawantinsuyu, ¿vale? Lo que es en la coricancha, en la zona de trabajo, o realizar 2 acciones secundarias, que veremos más adelante. Además, tenemos acciones gratuitas. Como acciones gratuitas, siempre podemos gastar cartas de ejército para recibir los recursos de las mismas. Cada carta de ejército tiene un recurso o algo que nos va a dar que podremos gastar como acción gratuita. Y además, al final de nuestro turno o durante nuestro turno, podemos reclutar de la aldea un trabajador, que así es como se van a ir acabando. A la hora de reclutar un trabajador, en función de qué lado lo vayamos a coger, tendremos que pagar o una patata o un maíz, teniendo en cuenta que al final de nuestro turno
Nunca podemos acabar con más de 2 trabajadores en nuestra zona de reserva. Vamos a ver la primera acción, colocar un trabajador. A la hora de colocar un trabajador, por ejemplo, este trabajador, nos vamos a fijar en qué zona de la colina lo queremos colocar. ¿Y en qué zonas lo podemos poner? Pues lo podremos poner en todas las zonas que vemos símbolos de dioses, que además coincidan con nuestras cartas. Es decir, para yo poder colocar un trabajador, tengo que poder ponerlo en una zona que esté libre y que además yo tenga su carta de dios correspondiente. Por ejemplo, para poder ponerlo en esta zona de aquí, tengo que tener esta carta con este símbolo de dios. Si yo lo tengo, pongo mi trabajador y uso mi carta de dios. Si por lo que fuera no tengo esta carta, podría utilizar un oro como recurso para sustituirlo por la carta. Si yo hago esto, cojo mi carta de dios y la pongo en mi despliegue en la zona central. Siempre que ponemos aquí, como hemos dicho, vamos a tener que tener hueco para un despliegue, ¿vale? De hasta 5 cartas en 4 jugadores, 4 en 3 y 3 en 2 jugadores. Una vez que haya más de ese valor, es decir, cuando lleguemos a la sexta carta, por ejemplo en este ejemplo de 4 jugadores, las cartas que tenemos aquí, estas 5, se juntarían, se barajarían en el mazo y pondríamos nuestra carta la primera. Después de poder colocar a nuestro trabajador con nuestra carta, tenemos que tener en cuenta el coste de colocación. Al inicio de la partida, que nos lo hemos dicho, cada jugador, en orden de turno, va a coger su alto sacerdote y lo va a colocar en una de las secciones del Coricancha. Por ejemplo aquí, aquí y aquí, ¿vale? En esta forma, como queramos. Simplemente es para empezar en una ubicación. No haremos los efectos que vemos dibujados en el Coricancha. Eso será cuando movamos al alto sacerdote como una de nuestras acciones. Si yo coloco a mi trabajador aquí y tengo a mi alto sacerdote aquí, pues en función de eso tenemos que ver el coste de colocación. El coste de colocación se va a mirar por 2 lados, la itinerancia y el descenso. La itinerancia se corresponde a la distancia que estamos de nuestro alto sacerdote. Si estamos en la misma sección que nuestro alto sacerdote, nos costará 0, si estamos en las secciones adyacentes nos costará 1 y si estamos en las secciones más alejadas nos costará 3. ¿Qué nos costará? Comida, ¿vale? Podremos pagar o patata o maíz para colocarlo. Y después tendremos que ver el descenso de nuestra colina. Si estamos en la terraza superior no tendremos que pagar nada, si estamos en la terraza media tendremos que pagar 2 recursos y si estamos en la terraza inferior tendremos que pagar 5 recursos. Una vez hecho esto, tendremos que hacer la suma de donde hemos colocado nuestro trabajador y pagar ese coste de recursos de comida. Aquí, como veis, sería 0. Si yo, por ejemplo, me pongo aquí, tendría que hacer eso mismo. Itinerancia, 1. Tengo que pagar 1 de comida. Terraza del medio, 2, más 1 de antes, 3 de comida. Esto puede ser disminuido en función de las escaleras. Si tenemos escaleras, que son estos huequecitos que vemos por aquí, ¿vale? Vemos escalones a lo largo de las terrazas. Si yo tengo una escalera, ya sea mía o de otro jugador, reduciré en 2 su coste de comida, porque me será mucho más fácil ir descendiendo que si no tuviera la escalera. Siempre y cuando usemos una escalera y estamos obligados a utilizarla, sea nuestra o no, el jugador dueño de esa escalera, menos si somos nosotros, se llevará un punto de victoria. Como soy el jugador negro y uso mi escalera, no me llevaría nada. Si el jugador gris tuviera su escalera, a mí me costaría el mismo descenso, ¿vale? Pero el jugador gris se llevaría un punto. Una vez que yo he visto dónde puedo colocar ya mi trabajador, ¿vale? Ya usa mi carta y he pagado su coste, por ejemplo aquí, lo último que vamos a ver es qué tareas podemos realizar, ¿vale? Las tareas que podemos realizar son lo que está conectando estos caminos al lado de mi símbolo. Es decir, en este caso tengo estas 3 tareas, pero no puedo hacer todas, ¿vale? Tengo que ir viendo cuántas tareas puedo hacer por colocación. Siempre vamos a tener una tarea por colocar un trabajador. Es decir, yo por colocarlo, independientemente del resto, realizaré una tarea. Puedo ganar una tarea adicional en función de la habilidad de mi trabajador, que en función del color del trabajador, ya sabéis que son de distinto tipo, ahora os los explico, podemos hacer unas cosas u otras. Y tercero, la adyacencia a otros trabajadores del mismo color. Vamos a ver los trabajadores. Estos son los 5 tipos de trabajadores que tenemos. Los azules, que son los arquitectos, los verdes, los artesanos, los rojos, los guerreros, los amarillos, los mensajeros y los blancos, los sacerdotes.
Los azules y los verdes, arquitectos y artesanos, tendrán una tarea extra siempre y cuando los coloquemos en una zona del tablero que corresponda con su mismo color. Como veis, los símbolos son o negros o azules y verdes. Si lo colocamos en un negro no pasaría nada, si colocamos un azul en un azul tenemos una tarea extra y un verde en un verde una tarea extra. Los guerreros, al usar un guerrero, lo primero que haremos será robar una carta de guerrero y después además podremos llevarnos un trabajador adyacente que no coincida con su mismo color a nuestra reserva. Por ejemplo, imaginar que tenemos esto así y yo coloco aquí mi guerrero rojo. Pues mi guerrero rojo, como está adyacente a estos dos trabajadores que son de otros colores, me puedo llevar uno de ellos a mi reserva. Después tenemos los mensajeros, que son los amarillos. Los mensajeros, el beneficio que tenemos es que nos va a costar uno menos a la hora de colocarlo en la itinerancia o en el descenso. En lo que queramos, cuando hagamos el cálculo, si son 3, si vamos a colocar un amarillo nos costaría uno menos. Y además tendremos una tarea extra si es el primer trabajador que colocamos en un segmento. Acordaros que un segmento era esto. Si yo soy el primero que me coloco aquí, no hay ningún otro trabajador, da igual del color que sea, tendré una tarea extra. Y por último tenemos los blancos, los sacerdotes. Los blancos nos van a permitir tener una tarea más siempre y cuando paguemos una patata más, ¿vale? Aparte del coste de descenso y itinerancia que hemos pagado, si pago una patata más tengo un coste más. Y además nos va a permitir robar una carta de Dios. Por encima de todo esto, aparte de las habilidades de los trabajadores, hemos dicho que podemos tener tareas extras por adyacencia. Es decir, siempre que coloquemos un trabajador adyacente a otro trabajador de nuestro mismo color, conseguiremos una tarea extra. Por ejemplo, si esto está así y yo coloco aquí un trabajador, me llevaré una tarea por colocación y una tarea extra por adyacencia. Entonces tendré dos tareas. A la hora de llevarnos las tareas, podemos llevarnos 1, 2, 3, 4 y hasta 5 tareas por este sistema de adyacencia. Tendremos que repartir las tareas entre los 3 iconos que tenemos conectados a nuestra ubicación. Siempre y cuando sea de forma equitativa, es decir, yo no puedo hacer las 5 tareas la misma. Tiene que ser, pues si tengo 5 tareas, una, y luego la cuarta y la quinta tarea la repartiré entre las otras 3 de forma equitativa. Siempre que hagamos las tareas, pues las hacemos y las realizamos en el orden que queramos. Las tareas que tenemos en la colina son bastante sencillas, aunque la iconografía nos agobie un poquito. Vamos a ver, lo primero es que podemos conseguir recursos, ¿vale? Podemos tener patatas dibujadas, piedras dibujadas, maíz dibujado o oro dibujado. Siempre nos llevaremos la cantidad de patatas, piedra, oro y maíz que esté dibujado. 3 patatas, 2 rocas, 2 maíz, 1 oro. Además, tenemos el icono de construir escalinatas o el icono de construir edificios. A la hora de construir escalinatas, en el tablero lo tenemos aquí, vamos a pagar 3 piedras. Siempre una escalinata nos cuesta 3 piedras. Yo cojo mi escalinata, pago mis 3 piedras y la coloco donde a mí me dé la gana, ¿vale? No tiene que ser donde esté mi alto sacerdote, no tiene que ser donde he colocado a mi trabajador, la coloco donde yo quiera. Una vez que he colocado mi escalinata, además me llevaré de beneficio 2 patatas, un maíz y 4 puntos de victoria, por lo que yo a la hora de colocar las escalinatas además me llevo recursos. Y esto que vemos aquí es que si yo coloco la escalinata inferior, ¿vale? Es decir, siempre tenemos que ir colocando de arriba a abajo, ¿vale? Imaginaos esto como una pirámide, una colina, las primeras que tenemos que poner son aquí, no puedo poner una escalinata aquí si no está la de aquí puesta, las siguientes que vamos a poner son las de aquí abajo. Independientemente de quién haya puesto la escalinata superior, el jugador que tenga la escalinata superior se llevará 2 puntos de victoria. Si soy yo, pues yo me llevaré 2 puntos y si es otro jugador, ese jugador se llevará esos 2 puntos. Lo otro que hemos dicho que podemos construir son los edificios. Para eso nos vamos a ir al mercado de edificios y vamos a ver qué es lo que está desplegado. El coste del edificio, da igual si es de producción o pasivo, lo tenemos aquí arriba y tendremos que pagar sus recursos. Pues en este caso una patata y 2 piedras y en este caso un maíz y una piedra. Yo construyo el edificio y me lo llevo a mi zona de juego. Los edificios de producción son edificios que nos van a dar recursos en ciertos momentos del juego, ¿vale? Que será cuando hagamos una fase de producir, ¿vale? Con el alto sacerdote que producirán todos nuestros edificios, o en el tablero, que así aprovecho y os enseño ese icono, que es este aquí que pone producir 1. En el caso de producir 1, pues de todos los edificios que tengamos de producción, podemos producir los recursos de ese edificio. Y lo dejamos como está, ¿vale? Lo dejamos boca arriba, porque hay ciertas cosas, edificios y cartas que se van a ir dando la vuelta. En este caso, si usamos la acción del tablero, ¿vale? De la colina, no
volteamos nuestros edificios, los dejamos boca arriba. Y los edificios pasivos, como su nombre dice, son acciones o son efectos pasivos que nos van a dar durante toda la partida. Pues, por ejemplo, cada vez que use una escalera, como mira, aprovecho este que está aquí, cada vez que use una escalera, aunque sea mía, también me llevo un punto de victoria, ¿vale? Sería una forma de también beneficiarme de mis propias escaleras. Todos los edificios pasivos están explicados en el manual, por lo que en las primeras partidas os recomiendo que tengáis el manual a mano, como os he dicho al principio del vídeo, para ir consultando estas cositas. ¿Qué más iconos tenemos en la colina? Tenemos el icono de las cartas de guerra. Esto que tenemos aquí, un ojo y un 2, lo que nos dice es que robamos 2 cartas de guerra, las miramos y nos quedamos una de ellas, la que queramos. Acordaros que esto puede ser una acción gratuita en la que podemos conseguir los recursos de las cartas descartándonos de dichas cartas. Si nos quedamos con la carta, ¿vale? Esto se iría al descarte y esta me la quedo en mi zona de juego, que la veremos más adelante también para qué puede servir, aparte para conseguir esos recursos, que nos van a servir para las conquistas. Otro icono que tenemos en el tablero es construir una estatua. Para ello tendríamos que estar adyacente a esta acción y realizaríamos la acción de construir una estatua. Y en el tablero vemos el coste de las mismas. Si son estatuas pequeñas nos costarán 3 piedras y si son estatuas grandes 3 piedras y 2 oro. Y en función de si son pequeñas nos llevaremos 3 puntos y si son grandes 9 puntos. Cuando construyamos una estatua nos la llevaremos a nuestra zona de juego, por ejemplo esta. ¿Y qué significa esta estatua? Si yo me llevo esta estatua y la tengo en mi zona de juego, cada vez que yo use una carta de Dios para colocar un trabajador con el mismo símbolo, por ejemplo este, ¿vale? Yo tengo esta estatua y a la vez tengo esta carta de Dios, podré llevarme el beneficio de la carta de Dios conmigo. Es decir, uso mi carta de Dios, coloco mi trabajador, además me llevo estos recursos, ¿vale? Una patata y un trabajador, en que yo quiera en la zona de los nómadas, y lo pongo en su zona correspondiente. Para eso sirven las estatuas, para potenciar nuestras cartas de dioses y aparte para poder colocar cosas, nos llevemos más recursos. Otra acción que tenemos en el tablero es la de tapiz. A la hora de poner tapices, pues cogeremos los tapices del montón de tapices. En la preparación de la partida se me olvidó explicaros que el tapiz de la parte superior tiene que estar boca arriba. Una vez que yo hago la acción de tapiz, cojo los 3 primeros tapices, el que está boca arriba y los 2 de abajo, los miro y lo puedo comprar, ¿vale? El coste de comprar tapices es el maíz y puedo comprar por un maíz un tapiz, por 3 maíces 2 tapices y por 6 maíces los 3 tapices. ¿Los tapices para qué sirven? Los tapices vamos a ir teniendo que hacer combinaciones de los mismos en línea recta, ¿vale? Para al final de la partida llevarnos puntos. Cuanto más largo sea el tapiz, siempre y cuando no se repitan los patrones, ¿vale? En este caso, como veis, ninguno se repite, pero si yo, por ejemplo, tuviera un tapiz como este, no los podría unir porque es el mismo patrón. Da igual que esté aquí a que esté aquí, ¿vale? Como es la misma línea, no lo puedo poner. Esto lo voy poniendo así y me va a ir dando puntos de victoria al final de la partida, ¿vale? Al final de la partida me va a puntuar todos mis tapices. Puedo tener varias líneas de tapices, porque si yo compro tapices y no los puedo poner porque me vuelven a salir estos patrones, pues hago otra línea por debajo. Pero además, lo bueno de los tapices es que si voy uniendo los símbolos de tapices, por ejemplo esto así, en la fase de producir, de comerciar, nos llevaremos ese beneficio, que lo veremos más adelante. Una vez yo he decidido qué tapices quiero comprar, imaginar que solo compro un tapiz por un maíz, el resto de tapices en orden de turno se podrán elegir para comprar los otros jugadores, siempre a coste de un tapiz 3 de maíz. Si a alguien le interesa mucho, pues puede aprovechar ese momento para comprar ese tapiz. Una vez que sobran, los ponemos boca abajo y sacamos otra vez el superior. Y la última acción que nos queda de la colina por explicar es la de comerciar, que es esta acción que vemos aquí abajo, que vemos por aquí, ¿vale? La acción de comerciar es que nos va a permitir recibir todos los recursos de nuestros tapices en los que coincidan esos símbolos que os he comentado ahora mismo, ¿vale? Si yo tengo un tapiz que coinciden las patatas, ¿vale? Como veis en este caso, me llevaré 3 patatas porque coincide. Si esto lo sigo alargando, ¿vale? Tengo 3 patatas o carta de guerra, puedo conseguir puntos de victoria, puedo conseguir cartas de Dios, rocas o por un oro subir en el templo, según la iconografía que está explicada en el manual. Dicho esto, ya hemos visto todas las tareas que podemos hacer en la colina.
La segunda acción que podríamos hacer, o la segunda opción que podemos hacer en Tawantinsuyo, aparte de colocar trabajador, era hacer dos acciones secundarias, ¿vale? Las acciones secundarias que podemos hacer son mover a nuestro alto sacerdote, en el sentido de las agujas del reloj, 1 o 2 pasos. Podemos orar, es decir, coger cartas de Dios. Podemos entrenar, es decir, coger cartas de guerra. O podemos reclutar, en el que podríamos coger un trabajador de la zona de nómadas de forma gratuita. Voy a explicaros una a una, que las tres últimas son muy facilitas y luego la del sacerdote me entretengo un poquito más. Como ya os he dicho, la acción de reclutar es que yo cojo un trabajador del área de nómadas, me lo llevo a mi zona de juego y repongo la zona de nómadas. Esto siempre se repone inmediatamente que se usa. La otra opción que tenemos es orar, ¿vale? Cojo cartas de Dios, en el que yo cojo dos cartas de Dios y puedo coger o dos de aquí o dos de las que están desplegadas. Puedo además coger una del mazo y, si ya me interesa o no me quiero arriesgar, coger una de las que se ve. O puedo coger una de las que se ve y una del mazo, como yo quiera. En la acción de reclutar puedo coger dos cartas de ejército y robar una, ¿vale? Es decir, cojo dos, miro una y me quedo con una, igual que la acción que veíamos aquí en la colina. Y después tendríamos las acciones secundarias del alto sacerdote, ¿vale? En el que yo al alto sacerdote, los voy a poner aquí para que lo veáis, tengo 5 acciones que puedo ir haciendo según me mueva, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo una por una. Si yo muevo a mi alto sacerdote, puedo tomar dos decisiones. Hacer la acción que os he dicho o pagar o recibir una de oro porque no quiero hacer la acción. Pero eso no evita que el resto de jugadores sí la hagan. Lo que sí que pasa es que si yo soy el que me he movido, el resto de jugadores no puede decidir no hacer la acción y recibir un oro. Ellos tienen que hacer la acción, ¿vale? Lo único que además, si somos nosotros los que hemos movido el alto sacerdote, no solemos llevar un beneficio. Por ejemplo, en la acción de producir, que podremos voltear todos nuestros edificios para producirlo, es decir, yo tengo este edificio de producción en mi zona de juego, recibo mis 3 piedras y lo volteo, como que ya lo he gastado, ¿vale? En el caso de ser el jugador que he colocado mi alto sacerdote, antes de hacer esta acción puedo volver a voltearlo, es decir, si yo hago esta acción de producir y tengo este edificio boca abajo y me interesa, le puedo voltear y hacer esa acción y voltearlo otra vez, o cuando ya he producido todos mis edificios, puedo volver a dejar uno boca arriba, para así tenerlo disponible para futuros turnos. La siguiente que podemos hacer es adorar, ¿vale? A la hora de adorar podemos descartar nuestras estatuas, ¿vale? Las pequeñas y las grandes para subir escalones en el templo. Si soy el jugador que he hecho la acción de adorar, podré descartar una pequeña y una grande, ¿vale? Y con la pequeña avanzaré 1 en el templo y con la grande avanzaré 3 en el templo. El resto de jugadores podrán descartar cualquier estatua, pero subiendo solo 1 el peldaño, da igual si es pequeña o si es grande. Después vamos a ver la acción de ofrenda, ¿vale? Luego explico la de conquistar, que es un poco más complicada. En la acción de ofrenda, el jugador activo puede pagar 2, 4 o 6 de maíz para avanzar esos pasos en el templo. Es decir, pago 2 de maíz para avanzar 1, pago 4 de maíz para avanzar 2 en el templo o pago 6 de maíz para avanzar 3 en el templo. El resto de jugadores lo que pueden hacer es pagar 3 de maíz para avanzar 1 en el templo. La cuarta acción que tenemos de sacerdote es rejuvenecer. A la hora de rejuvenecer, lo que vamos a poder hacer es dar la vuelta y volver a activar nuestros edificios de producción y nuestros ejércitos, que también vamos a tener ejércitos desplegados boca abajo con la acción de conquistar, que lo vamos a ver ahora mismo. Pero la acción de rejuvenecer es que nos permite dar la vuelta a todos, siempre pagando 1 de maíz por cada uno. El jugador que lo activa puede pagar patatas en vez de maíz y además puede voltear 1 gratuito. Y la última acción que tenemos es la acción de conquistar. A la hora de conquistar vamos a jugar nuestras cartas de ejército, ¿vale? Nuestras cartas de guerreros. Vamos a decidir cuántos soldados queremos utilizar. Como veis, hay algunos que tienen 2 soldados y otros que tienen 1. Y yo decido cuántas cartas voy a usar. Por ejemplo, si quiero usar estas dos, ¿vale? Para usar 3 soldados, pagaré una patata por cada carta, no por soldado, ¿vale? Pagaré una patata por cada carta. Cojo mis cartas, ¿vale? Las que quiero, imagínate que juego a las 4 y cada jugador hace lo mismo y despliega sus cartas de ejército. Si he sido el jugador que ha activado esta acción, seré el primero en hacer una acción de conquista. Y para ello me voy a las 4 zonas de conquista y vamos a ver la iconografía que vemos en el que me dice
un voltear y un muerto, 3 muertos, 2 voltear, 2 muertos, 2 voltear, 3 muertos, por ejemplo, ¿no? Entonces, y tendré que descartar tanto soldados como iconos tenga ahí. Por ejemplo, si quiero hacer esta acción, daría la vuelta a uno de mis ejércitos y el otro iría al descarte. Y pondría un marcador de conquista en mi zona de juego. Después, el resto de jugadores harían sus conquistas, irían utilizando sus marcadores para conquistar, y yo, al ser el jugador que lo he activado, puedo, con lo que me haya sobrado, hacer otra acción de conquista. De la misma forma, si por ejemplo cojo esta misma zona y quiero poner una escalinata, pues en este caso sacrificaría 3 trabajadores. Además, a la hora de hacer una conquista, cogeremos un trabajador aleatorio de la aldea y lo llevaremos a la zona de las bajas, ¿vale? Como que ha habido un soldado que ha fallecido. Y esta sería la acción de conquista. Las cartas que juguemos y que dejemos boca abajo o que hayamos ya pagado por ellas y las hayamos dejado boca arriba se quedan en nuestra zona de juego para futuras conquistas o, por ejemplo, para rejuvenecerlos y así volver a activarlos y tener más soldados y poder hacer conquistas mejores. Cosas que me quedan un poco por explicar. Cada vez que subamos en el templo, ¿vale? Una variante del juego es que cada vez que vayamos subiendo en el templo, la iconografía del lado izquierdo la iremos recibiendo. Es decir, si yo subo aquí, pues me llevaré esta acción. Y aparte, nos quedará, o sea, el lado izquierdo lo dejaremos para los festivales y la zona de puntuación, igual que esta zona central la dejaremos para el final. Ya hemos dicho que cuando se acaben los trabajadores de la aldea, se producirá un festival. El jugador que active esta acción se llevará la loseta y esperará una ronda más hasta hacer ese festival. Y cuando hagamos un festival, haremos una serie de acciones. Lo primero que haremos será una acción de comerciar, es decir, nos llevaremos todos los beneficios de nuestros tapices que tengamos que conecten sus iconos. Ya hemos visto que si esto yo lo tengo así, me llevo 3 patatas. Después nos llevaríamos recompensas y puntos por el templo. Cada jugador, en función de su localización, se llevará los recursos tanto de la izquierda como la puntuación de la derecha. Si yo estoy aquí, me llevaré 7 puntos y me llevaré una carta de Dios y 2 cartas de ejército. Miro una, o sea, miro las 2 y devuelvo una. Después obtendremos puntos por la mayoría de los marcadores en nuestras zonas de conquista, ¿vale? Si yo soy el jugador que más marcadores tengo ahí, me llevaré puntos. ¿Cuántos puntos? Pues según el número de bajas que tengamos, es decir, según el número de conquistas que hayamos hecho. Esto es lo que nos va a marcar cuántas conquistas hemos hecho. Si hemos hecho una, pues por ser el jugador con más marcadores me daré 1 punto. Si hemos hecho 3, pues me llevaré 3 puntos. En el caso de empate, ¿vale? En el que 2 jugadores estén empatados en una zona de conquista, se los llevará los puntos el jugador que tenga su marcador más a la derecha, es decir, el que haya pagado más por conquistar. Además, tendremos que pagar una patata por cada carta de Dios que nos quede en nuestra mano. Si no somos capaces de pagar esto, nos restarán 2 puntos por cada carta que no hayamos sido capaces de pagar. Después, rellenaremos la aldea de meeples de la bolsa. Si por algún casual no se pueden rellenar, ¿vale? Porque no quedarán más meeples, pues rellenamos lo que podamos. Y si no hubiera ningún meeple, ¿vale? No haya nada, pues produciríamos otro festival. Es decir, el jugador que ha producido este festival se llevaría otra vez la loseta de festival y el resto de jugadores haría otro turno más y haríamos ya un último festival. Después puntuaríamos la loseta de festival. Si ha sido el primero, el jugador que se la llevó se llevaría 1 punto, si ha sido el segundo festival se llevaría 2 puntos y si ha sido el tercer festival se llevaría 4 puntos. Y después robaríamos cartas de Dios en función de nuestra posición. Eso os recomiendo que lo miréis en el manual porque es verdad que es un poco lioso, pero bueno. Habitualmente, por ejemplo, a 2 jugadores, el jugador que va ganando roba una carta y el segundo jugador roba 2. Y después podremos jugar otra vez hasta 3 cartas de Dios para llevarnos los recursos. No es obligatorio, pero podemos hacerlo. Los 2 últimos pasos, lo de reinar la aldea y robar cartas, solo lo haremos en el primer y en el segundo festival, ¿vale? Si estamos en el tercer festival, estos pasos no los haremos y pasaríamos a la puntuación final, que explicamos ahora. Una vez que hacemos el tercer festival, hacemos todos los pasos que hemos dicho hasta la parte de rellenar aldeanos. En vez de eso, si ya es el tercer festival, puntuaremos el templo finalmente y para ello puntuaremos las 4 últimas losetas. Aquí puede haber tantos jugadores en la misma casilla que queramos, ¿vale? O que hayan llegado, pero a partir de aquí irá subiendo el que llegue primero. Aquí ya no puede haber más, ¿vale? Es decir, esto podría quedar así, 1 por cada peldaño.
Y si esto se queda así, puntuaremos esos peldaños en función de la posición que hayamos llegado. Después puntuaremos los tapices según nuestra longitud, ¿vale? A más tapices, más puntos, ¿vale? Si tenemos un solo tapiz no nos llevaríamos puntos, si tenemos dos, 1 punto, 3, 3 puntos, 4, 6 puntos, 5, 10, 6, 15 y 7, 21, ¿vale? Lo máximo que podemos hacer son 7 de un tapiz. Además, puntuaremos nuestros edificios, cartas, oro y trabajadores, es decir, 2 puntos por cada edificio que se nos haya quedado boca arriba, 1 punto por cada carta de Dios en la mano, 1 punto por cada guerrero que tengamos boca arriba, no en la mano, ¿vale? Esto sí que es importante, son los que tengamos en mesa, en juego. 1 punto por cada oro que nos haya quedado y 1 punto por cada trabajador que nos quedara en nuestra reserva. Al final de la partida, el jugador con más puntuación gana. En caso de empate, desempatará por número de recursos que le haya quedado a un jugador. Y si siguen empatados, comparten la victoria. Y esto ha sido Tawantinsuyu, ¿vale? He intentado explicarlo lo más rápido posible, lo más fácil y demás. Os recomiendo que estéis todo el rato con las ayudas de jugador, ¿vale? Porque viene bastante bien explicado las tareas y cómo podemos hacerlo. Y si no, también con el manual, que el manual siempre va a ser nuestro amigo en este tipo de juegos. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros, activar la campanita y demás. Recuerda que tenemos un 7% de descuento en nuestra tienda amiga Los Moscas de Aravaca. ¿Vale? De verdad, darle mucho apoyo al vídeo porque son difíciles de hacer muchas veces y se agradece toda ayuda. Y sin más, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta luego, exploradores.